Nací el 19 de octubre de 1961. Mi papá, Eugenio Macías Guzmán, y mi mamá, Hilda Corbacho de Macías, ya tenían 5 hijas mujeres en ese entonces. En ese tiempo no existían los ultrasonidos, y solo cuando el bebé nacía se sabía si era niño o niña. Mi papá deseaba mucho tener un hijo varón, pero nacieron 5 niñas seguidas. Mi abuelo también se llamaba Eugenio Macías, y siempre, de generación en generación, el primogénito recibía el nombre de Eugenio. Además, había otros en la familia que se llamaban Eduardo. Mi papá ansiaba mucho tener un hijo varón, y mi mamá, que era católica, al igual que toda la familia, rezaba a una imagen de Cristo crucificado conocida como Señor de los Milagros, una devoción muy arraigada en nuestra casa. En el mes de octubre se celebra la procesión del Señor de los Milagros, una de las más grandes de la ciudad de Lima. La ciudad prácticamente se paralizaba para este evento, y mi mamá, en su fe, pedía de todo corazón: Señor, dame un hijo varón, y si tú me das un hijo varón, yo te lo dedicaré a ti. Él llevará los hábitos y será parte de la procesión del Señor de los Milagros. En ese tiempo, mi mamá no conocía el Evangelio, y en su ignorancia, como muchos, depositaba su fe en las imágenes. El día que mi mamá empezó con los dolores de parto, quien vino a atenderla fue Osvaldina, la partera que siempre ayudaba en los nacimientos de la familia. Todos los parientes se reunieron en la sala, preocupados por los gritos de mi mamá durante el parto. Mi papá, ansioso, lloraba fuera de la puerta. Mi mamá siempre me contaba esta historia en mi cumpleaños. Ella decía que en el momento del parto tuvo una visión. Estaba en medio de los dolores y Osvaldina le decía: «Hilda, empuja, empuja». De repente, mi mamá escuchó una voz en la visión que decía: «Es un milagro, es un niño». Ella comenzó a repetir: «Es un milagro, es un niño». Entonces Osvaldina confirmó: «Hilda, es un niño». Mi papá, al escuchar esto, lloró de felicidad y dijo: «Se llamará Eugenio». Pero mi mamá respondió: «No, se llamará Jesús, porque fue Jesús quien me dio este niño». Y así, mi nombre completo quedó Eugenio Jesús Macías Corbacho, por la gracia y la infinita misericordia de Dios. Desde que nací, mi vida estuvo envuelta en las cosas de Dios. Mi mamá me inscribió en una escuela religiosa, el Colegio San Francisco, donde rezábamos el rosario todos los viernes y aprendíamos el catecismo completo. Hice mi primera comunión como cualquier otro niño, pero siempre tuve un corazón inclinado a ayudar a los demás. Desde pequeño, con la poca mesada que recibía, la compartía con los niños más pobres e incluso con los mendigos en las calles, porque sentía una gran tristeza al ver el sufrimiento ajeno. Recuerdo que el hijo de un amigo de mi papá, un niñito adorable, se enfermó gravemente. Mi papá llegó a casa llorando y le dijo a mi mamá: «El hijo de Ismael está muy grave. No hay esperanza, se va a morir». En ese tiempo yo me estaba preparando para la primera comunión y nos dijeron que si pedíamos algo a Dios ese día, Él nos escucharía. Mientras mis amigos hablaban de pedir juguetes o bicicletas, yo pensé: prefiero que este niño se cure. El día de mi primera comunión pedí a Dios que curara a ese niño y después me olvidé del pedido. Días después, mi papá llegó a casa y dijo: «El hijo de Ismael se curó, fue un milagro». Entonces, recordé mi oración y le dije a mi mamá: «Yo le pedí a Dios que curara a ese niño». Y ella respondió: «Sí, se curó». Esa experiencia marcó mi fe desde joven, y supe en ese momento que Dios escucha nuestras oraciones. Cuando hacía algo malo y me escondía debajo de la cama, mi mamá me llamaba por el apodo que me dio mi abuela, Atila. Ella decía: «Atila, Atila, Dot». Me llamaban Atila, así como Atila hizo frente a Roma. Cuando hacía travesuras, mi mamá decía: «Atila, donde quiera que te escondas, Dios te está viendo. Los ojos de Dios están en todas partes». Yo me ponía a pensar: ¿dónde estarán esos ojos de Dios que me están mirando? Dot.
Cuando Ismael, el papá de ese niño por el que le pedía a Dios que lo curara, vino a nuestra casa, mis papás le dijeron: Atila le pidió a Dios el día de su primera comunión y Dios hizo un milagro con su hijo. Entonces, el señor Ismael sacó de su bolsillo un billete de 50, que en ese entonces era mucho dinero, lo puso en mi mano y me dijo: Toma, gracias por lo de mi hijo. Cada vez que te vea, te voy a bendecir. Para mí, eso fue mejor que ganar una bicicleta, porque cada vez que él me veía me daba algo de dinero. Fue una verdadera bendición. Así crecí, hermanos. Mi papá era adúltero, se salía de la casa y le pegaba a mi mamá. Un día, mi hermana fue atropellada por un camión y murió. Todos llorábamos y yo pensaba: ¿por qué estamos sufriendo tanto si somos cristianos, si creemos en Dios y vamos a la procesión? Más tarde, mi papá nos abandonó, dejando a mi mamá sola con todos los hijos. Pasamos por muchas dificultades. A veces no teníamos que comer. Mi mamá esperaba que mi papá regresara, pero él solo llegaba muy tarde en la noche. Cuando llegaba, ella preparaba arroz con atún. Hasta hoy en día me gusta el arroz con atún, porque era lo que mi mamá nos hacía. Pregúntales a mis hermanos qué les gustaría comer y dirán: arroz con atún, porque eso fue lo que más comimos cuando éramos niños. No teníamos mucha comida, pero mi mamá siempre conseguía un poco de arroz y una lata de atún para darnos de comer. Crecí prácticamente sin la presencia de mi papá, y por eso pasaba mucho tiempo en la calle, donde hice muchos amigos. Con el tiempo, me fui involucrando en varias cosas, y cuando ya era adolescente, mi mamá me obligaba a ir a las procesiones. Ella decía que había hecho una promesa y que yo tenía que ir. Todos los meses de octubre yo iba, aunque no quería. De joven me gustaban las fiestas, jugaba fútbol, tomaba, pero nunca fui un borracho empedernido porque me gustaba practicar deportes. Hacía pesas, luchaba y era bastante peleonero en el barrio, hasta que me casé. Durante ese tiempo tuve una experiencia extraña. Una noche apareció un pájaro negro al pie de mi cama. Era grande, con un pico largo y abría las alas frente a mí. Eso me asustó mucho, pero el pájaro voló y se fue. Esto pasó como 3 veces. Además, vi a una figura extraña en casa. Yo se lo contaba a mi familia, pero no me creían. Una noche vi a un hombre viejo, con un sombrero marrón, bigote y barba, que llevaba un bastón y una guadaña. Apareció como a las 3 de la mañana. Yo tenía la cara cubierta con las cobijas y la luz del cuarto estaba encendida. Él estaba ahí, parado, mirando a mi mamá y a mis hermanos, hasta que me miró a mí. Se acercó hacia mí y empezó a levantar mi cobija. Yo me aterroricé y cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, ya no estaba. Mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia la cama de mi mamá y me metí debajo de las cobijas con ella. Al día siguiente, ella me preguntó qué estaba haciendo allí y yo le dije: «Mamá, vi a un hombre con un sombrero, un hombre viejo». Ella respondió que estaba soñando, que eso era una tontería. Casi creí que era una pesadilla, pero por la tarde, a las 6, mientras estaba en el baño, sentí una mano posarse sobre mi hombro. Cuando me di la vuelta, era el mismo viejo que había aparecido en la madrugada. Me asusté tanto que me desmayé. Después de eso, mis papás llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. Echó agua bendita en los rincones de la casa, pero las apariciones continuaron. Pasé un tiempo en el ejército y allá las cosas empeoraron. Hacíamos rituales macabros como beber sangre de animales. Salí de allí completamente perturbado. Fue entonces cuando conocí a María Rosa. Nos enamoramos, pero yo seguía siendo muy inmaduro. Nos involucramos en prácticas espiritistas y a través de la tabla Ouija, un espíritu llamado Luis nos dijo que nos casáramos. Terminé dedicando mi casa a ese espíritu, encendiendo pólvora para escribir su nombre en el suelo. Estaba completamente perdido. Me gustaba visitar cementerios con María Rosa. Era algo que me atraía. Caminaba entre las tumbas y sentía ganas de abrir los ataúdes, pero no sabía por qué. Nuestra relación empezó a enfrentar muchos problemas. Aún así, seguía yendo a las procesiones, cumpliendo la promesa que mi mamá había hecho. Me ponía el hábito y participaba, pero mi corazón estaba distante de Dios.
Una vez, en el cumpleaños de mi mamá, estábamos todos cantando Serenata para ella, algo que hacíamos todos los años. En esa fiesta, ella dijo que el tío Manuel, el sacerdote de la familia, iba a venir. Mi tío era muy respetado, hablaba 6 idiomas y había escrito libros de teología. También era párroco de una iglesia en Lima. Cuando llegó el tío Manuel, mi mamá me pidió que me comportara bien. A las 3 de la mañana, todavía estábamos todos conversando en la sala, tomando cerveza. Mi tío bebía muy poco, por ser sacerdote, pero brindábamos juntos. Mi tío Manuel levantó el vaso y le dijo a mi mamá, «Salud, Hilda», y dio un sorbo. Entonces mi mamá le preguntó, «Manuelito, tú que estás más cerca del cielo, ¿realmente existe el cielo y el infierno?» Se hizo un silencio, de esos bien profundos. Mi tío Manuel, después de un rato, tomó un poco más de cerveza y dijo, «Ustedes son mi familia, no los puedo engañar. El cielo y el infierno están aquí, en la tierra. Cuando uno muere, todo se acaba. El que se porta bien, le va bien. El que se porta mal, le va mal. Si quieres tener tu cielo, compórtate bien. Si quieres vivir un infierno, compórtate mal, pero aquí es donde todo pasa». Entonces le pregunté, ¿pero eso es todo? ¿No existe ni cielo ni infierno? Y él respondió, eso es todo, no hay cielo ni infierno. Entonces, ¿por qué vamos a misa? ¿Por qué voy a la procesión y cumplo mis promesas? Cuestioné. Él respondió, es tradición, es nuestra fe, pero además de eso, no hay nada. Me quedé impactado y le pregunté, tío, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no cuentan esto a la gente? Mi tío, con calma, me dijo, mira, si la gente supiera que no hay cielo ni infierno, ¿cómo vivirían? Borrachos, pecando, haciendo todo lo que hacen. Ahora imagina que supieran que no hay nada después de la muerte. ¿Crees que vivirían mejor o peor? En ese momento le dije, tío, entonces eres ateo, porque lo que estás diciendo es cosa de ateos. Mi mamá, al escuchar esto, me regañó. Atila, respeta a tu tío. Pero yo respondí, es cura, mamá, pero está hablando como ateo. La discusión seguía hasta que otro hombre, también borracho, intervino. Ya basta, ya basta. Nada de hablar de religión o política. Hablemos de fútbol, ¿qué es mejor? Y ahí terminamos la conversación. Pero eso me marcó. Me quedé con eso en la cabeza, pensando, si Dios no existe, ¿por qué mi hermanita murió? ¿Por qué existe el cáncer? ¿Por qué los niños mueren? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué mi papá nos abandonó? ¿Dónde está Dios en todo esto? Aún así, cumplí mi promesa y, en el mes de octubre, me puse mi hábito para ir a la procesión. Al salir de casa, un comerciante conocido, dueño de una gran tienda de telas, me vio y me dijo, Atila, quítate eso. ¿No te da vergüenza con esa ropa? Eres un diablo y ahí estás con hábito. Yo le respondí, es una promesa que le hice a Dios. Y él se rió. ¿Qué Dios? ¡Dios no existe! Entonces bajó de la banqueta y se metió en medio de la calle, levantó las manos al cielo y empezó a gritar, Dios, si existes, vete a la... Y empezó a maldecir, ofendiendo a Dios de todas las maneras posibles. Si existes, mátame ahora. Vamos, mátame. Me quedé en shock y grité, ¡cállate, idiota! No sabes lo que estás diciendo. Él siguió, ¿vieron? No me mata porque Dios no existe. Si existiera, no me dejaría hablar así. Dios no existe. Pasaron 2 meses y un día salí a comprar cigarros. Vi una multitud frente a la tienda de ese hombre. Pregunté qué había pasado y alguien me dijo, el gringo murió, tuvo un infarto fulminante. Me quedé reflexionando sobre eso. Él siempre decía que Dios no existía. Todos sabían que era ateo. Y de repente pensé, ¿qué dirán en un velorio de un ateo? Cuando muere alguien de la familia, rezamos, hacemos misa, pero ¿y en el velorio de un ateo? La curiosidad me llevó hasta allí. Subí las escaleras del segundo piso, donde lo estaban velando.
Vi la imagen de Cristo junto al ataúd y un sacerdote celebrando la misa con el libro abierto, diciendo: Señor, recibiste a tu siervo y lo libraste de las llamas eternas. El sacerdote mencionó su nombre, digamos que se llamaba Juan Pérez. Recibiste a Juan Pérez y lo libraste de las llamas eternas. En ese momento pensé, ¿el sacerdote está diciendo que fue al cielo? Pero este hombre maldecía a Dios. ¿Cómo puede ser? Recordé las palabras de mi tío: el cielo y el infierno están aquí, en la tierra. Y eso me hizo creer que tenía razón. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, quedamos sin leyes, sin reglas. Y fue así como decidí vivir como quisiera, pero sin hacerle daño a nadie. Sin embargo, mi matrimonio con María Rosa ya no iba bien. Lo que antes era una relación llena de amor se había vuelto insoportable. Ya ni siquiera podía tocarla. No quería serle infiel, pero tampoco soportaba seguir viviendo así. Llegué a pasar noches durmiendo afuera porque no podía compartir la cama con ella. Un día fui a una fiesta familiar, todo vestido de blanco. Estaba borracho, tan borracho que veía todo doblado. No sabía si hablaba con la persona a mi izquierda o a mi derecha. Cuando llegué a casa, me tiré en la cama y todo giraba. Entonces tuve un sueño. En el sueño estaba otra vez en la fiesta y me llamaron para cantar. Cuando tomé el micrófono, en lugar de cantar, empecé a decir: ¡arrepiéntanse! Jesucristo está regresando. Mi familia me miraba y decía: se volvió loco. ¿Qué está diciendo? Empezaron a tirarme cosas, tapitas de botella, lo que fuera que encontraran, pero yo insistía: Cristo está regresando, crean. Dot. En el sueño me arrodillé y le pedí a Dios que se manifestara para que mi familia creyera. De repente una luz apareció a mi alrededor, como una niebla de colores, y entonces vi a Jesús. Estaba ahí, frente a mí. Yo lloraba y miraba a mi familia. Todos estaban arrodillados. Cuando desperté, entendí que eso era la presencia de Dios. En cierto momento desperté del sueño y sentí que toda la borrachera había pasado. Me desperté con esa sensación buena que uno tiene cuando sueña con cosas de Dios. Me giré hacia María Rosa, que dormía a mi lado, y le dije: María Rosa, soñé con Dios. ¿Te acuerdas? Soñé con Dios. Pero ella respondió: cállate, borracho, duerme. Entonces volví a dormir. Poco tiempo después, surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos. La situación en Perú estaba muy difícil, con la hiperinflación y problemas con el gobierno. Todo el mundo hablaba del sueño americano, así que decidí probar suerte. Me fui a Estados Unidos por tierra, pero terminé detenido en Colombia durante el trayecto. Logré salir de la cárcel y seguí mi camino. Cuando finalmente llegué a Estados Unidos, no sé cómo, pero terminé trabajando en una agencia de inmigración. Ahí conocí personas de la India, Sri Lanka, Grecia, con filosofías y creencias diferentes. Había quienes adoraban vacas, piedras, cada quien con su religión, y eso me hizo pensar: ¿dónde está Dios? Cada quien tiene su propia creencia. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Compré mis herramientas y arreglaba carros descompuestos en la carretera. Hacía todo tipo de negocio y enviaba dinero a Lima, siempre mandando dinero y ropa. Después, comencé a trabajar vendiendo seguros de vida. Fue entonces cuando reencontré a un amigo de los tiempos del ejército y me dijo que tenía algo para mí. Un día me llevó a una fiesta. Cuando llegué ahí, vi a personas ricas, con carros lujosos, cadenas de oro en el cuello, ropa de marca y zapatos caros. Pensé: voy a vender seguros de vida a estos. Y, de hecho, empecé a hacerme amigo de la gente en la fiesta. Me dieron una dirección y me dijeron que fuera allá. Para mí, solo era otra oportunidad de negocio. Fui hasta la dirección, que quedaba a unas 2 horas de Los Ángeles, en una ciudad llamada El Monte. Llegué al atardecer y, al acercarme a la casa, vi coágulos de sangre en la entrada y una especie de bola con pelos colgando de un árbol. Me quedé confundido.
pero seguí adelante. La puerta estaba entreabierta y, al golpear, nadie respondió. Decidí empujar la puerta y entré. Llamé, ¿hay alguien aquí? Y desde el fondo de la casa alguien gritó, ¡Atila, entra! Dot. Cuando llegué al fondo de la casa, vi algo que parecía una capilla improvisada, con unas 14 personas sentadas en círculo, un altar con varias cosas raras y 2 personas con sombreros. Apagaron las luces, encendieron velas y comenzaron una ceremonia. De repente, sentí un viento helado y algo inexplicable ocurrió. Apareció una figura frente a todos. Las personas se tiraron al suelo, pero yo seguí de pie sin creer lo que veía. Uno por uno, las personas se acercaban a esa figura misteriosa y comenzaban a hablar sobre sus negocios ilícitos. Un traficante contó que lo seguía la policía y la figura le decía qué hacer, pidiendo también sacrificios. Yo me quedé ahí, sin creer, hasta que llegó mi turno. Me llamaron Atila, ven. Me acerqué y me mandaron a arrodillarme. Obedecí, aunque sin creer en lo que estaba pasando. Esa figura empezó a hablar de mi vida, cosas que nadie sabía. Mi esposa en Perú, mis 2 hijos, mi prisión en Colombia, sabía todo. Luego dijo que tendría mucho dinero, muchísimo. Respondí, yo quiero dinero. Por eso vine a Estados Unidos. Y él continuó, ¿sabes por qué te gusta ir a los cementerios? ¿Sabes por qué ves cosas desde niño? Serás el mayor espiritista de California. Me quedé impactado con lo que dijo, porque nunca le había contado eso a nadie. Después de eso, no quiso hablar más conmigo y pasó a la siguiente persona. Regresé a mi lugar y le pregunté a uno de los presentes, ¿quién es ese? Él respondió, ese es el 7 rayos. Me quedé sorprendido. Me había metido en una secta satánica, donde el mismo demonio aparecía y hablaba con las personas. Terminé acercándome al líder, el llamado Tata Domingo. No sé si todavía está vivo, pero espero que se haya arrepentido. Era como decir que él era el sumo sacerdote. Me hice amigo de él y comencé a andar con él todos los días. Empecé a estar presente en todas las misas, y con ellos comencé a ir a los cementerios y a participar en ceremonias. Me involucré cada vez más, de la misma forma que alguien se involucra en la iglesia, buscando a Dios, orando, ayunando y creciendo en el Señor. Pero en mi caso, me estaba adentrando en el lado oscuro, en lo tenebroso. Iba solo a los cementerios, me involucraba cada vez más y comencé a conocer demonios, principados y potestades. Ellos se manifestaban, hablaban conmigo. Comencé a involucrarme en negocios, ganando dinero y haciendo más negocios. Nadie sabía de dónde venía mi dinero, pero todo estaba relacionado con los rituales y sacrificios. Llegué a tener una casa grande, con piscina, jacuzzi y gimnasio. Tenía una habitación con 300 camisas y un ropero enorme con espejos. También tenía 96 relojes. Levantaba pesas, hacía ejercicio y siempre quería más. Compré un coche, un BMW, y comencé a tener todo lo que quería. Sin embargo, seguía yendo a los cementerios y realizando ceremonias satánicas. Conocí entidades como 7 rayos y la entidad. Cuando la entidad aparecía, él succionaba la cabeza de un perro. Dentro de la santería y el palo mayombe, todo lo que involucraba esas cosas, entre otras, eran demonios. Me involucré profundamente en esto y comencé a ganar mucho dinero, abriendo hasta oficinas. Mi familia pensaba que estaba involucrado con drogas, pero en realidad yo estaba sumido en el satanismo. Mientras tanto, mi esposa, María Rosa, se convirtió a Cristo. Ella entregó su vida a Dios, bendito sea Él, y comenzó a predicarme el Evangelio. Yo pensaba que estaba loca, completamente loca, y siempre la despreciaba. Pero ella seguía enviándome mensajes, cartas y hasta casetes. Un día, me envió un video de un ex hechicero llamado Maximino Martínez. En ese video, Maximino hablaba sobre cómo todo eso era demoníaco y satánico,
y que se había manifestado en su vida. Reuní a 40 brujos en mi casa, les ofrecí una cena y puse el video de Maximino Martínez para que lo vieran. Les dije, miren lo que está diciendo. Todos ahí conocían a Maximino, incluido el Tata Domingo, el jefe de todos, y empezaron a insultarlo, hablando mal de él, diciendo que no sabía nada. Me di cuenta de que se molestaron con eso. Cuanto más me involucraba, más grandes eran los negocios. Llegué a planear traer a 200 personas de China, cobrando $2,000 por persona, lo que resultaría en un negocio de $2 millones. Desarrollé un espíritu de adivinación. Los demonios hablaban conmigo y yo decía cosas que ni entendía. En casa tenía a los guerreros, imágenes, entre otros demonios, detrás de la puerta. Ellos hacían lo que querían en mi vida, sin que mi familia o amigos supieran. De repente, un día, las oraciones de mi esposa llegaron al cielo. Un abogado me llamó y me ofreció un gran negocio, $1 millón. Me explicó que necesitaba la firma de una mujer, y si yo lograba eso, me pagaría $85,000. En esa época, eso era como si hoy me ofrecieran $800,000. Me dijo que la mujer era cristiana y que su esposo había muerto en un accidente. Me mostró fotos y periódicos que relataban el accidente y me pidió que consiguiera su firma. Yo, por los $85,000, me disfracé de cristiano. Me corté el cabello, me puse lentes y una camisa. Compré una Biblia por $25. Llamé a la iglesia y me atendió el pastor Gilberto López. Le dije que era cristiano de Perú y le pedí la dirección de la iglesia. Me dio las coordenadas y yo fui hasta allá, disfrazado. Me quité las 8 cadenas de oro que llevaba en el pecho y una pulsera de 21 quilates en el brazo. Compré una Biblia y entré a la iglesia. Al entrar, un hombre en la puerta me dijo, «El Señor te ha traído». Yo, pensando en los $85,000, respondí que sí. Me senté en el banco, vi al pastor comenzar el culto y todos empezaron a llorar, levantar las manos y hablar en lenguas. Yo pensaba, ¡qué idiotas! Había un hombre alto con una guitarra, tocando y llorando. Me reía de ellos, pero al mismo tiempo estaba buscando a la mujer llamada Miriam Funes, que necesitaba firmar los papeles. Dentro de la iglesia, comencé a hacerme conocido. Colaboraba con la iglesia, y el pastor me preguntaba mi nombre. Pensaba en dar un nombre falso, y estaba a punto de decir que mi nombre era Jesús, pero me contuve. Odiaba que me llamaran Eugenio. En la escuela me llamaban Eugenio, y no me gustaba. Entonces, cuando me preguntaron mi nombre, dije, no voy a decir Eugenio, suena feo. Voy a decir que me llamo Jesús. Y así quedó. Soy Jesús. Todos comenzaron a llamarme Hermano Jesús. El pastor decía, el hermano Jesús va a ayudar. Y cuando necesitaban algo en la iglesia, yo enseguida decía, yo pago. ¿Cuánto es? ¿100? Aquí está. El hermano Jesús paga. Y así me fui haciendo conocido. Pronto conocí a Miriam Funes y comencé a acercarme a ella, a su hija y a otros miembros de la iglesia. Estaba infiltrado, fingiendo ser cristiano, pero aún involucrado en el ocultismo. En un culto, mientras el pastor predicaba, de repente el poder del Espíritu Santo descendió. El pastor comenzó a hablar en lenguas, se puso rojo como un tomate, y entonces dijo, «Quítate la máscara, hipócrita. Yo te traje aquí, vas a los cementerios, haces sacrificios. Yo te traje aquí, arrepiéntete». Cuando dijo eso, me asusté, porque salía de los cultos e iba directo a los cementerios a realizar ceremonias satánicas. Pensé, esto está raro, mejor me salgo de aquí. Me levanté y pidiendo permiso a los hermanos, traté de salir, pero una voz en mi mente me recordó los $85,000 que iba a ganar. Pensé, ya conozco a Miriam Funes, voy a regresar. Y volví a mi lugar. Dios seguía hablándome, pero yo resistía. Salía de los cultos y volvía a los cementerios, haciendo mis rituales satánicos, y luego regresaba a los cultos con mi Biblia, como si nada hubiera pasado. No creía en Dios, pero solo buscaba dinero, poder, mujeres y una vida de pecado.
Llegué a enviar dinero a mi esposa, María Rosa, para que comprara lo que quisiera, hasta una camioneta. Un día estaba en un culto de oración, de rodillas, pero no oraba. Solo observaba dónde estaba Miriam, pensando en los papeles que necesitaba que firmara. Entonces me dije a mí mismo, Señor, si estás aquí y hablas conmigo, habla de nuevo esta noche. Y, de repente, el pastor comenzó nuevamente a hablar en lenguas y a decir, arrepiéntete, yo te traje aquí, haces sacrificios, ve y arrepiéntete. Él decía, estás aquí para hacer negocios, comprar una camioneta, pero te digo, arrepiéntete. Dot. En ese momento pensé, no, esto está muy claro, ya basta. No puedo seguir así. Pero yo resistía. Estaba planeando divorciarme de María Rosa en Las Vegas y casarme con una estadounidense. Sin embargo, Dios seguía llamándome. Ven, Jesús, ven. Pero no podía. Salí de ahí y fui directo a la última misa negra de mi vida. En esa ceremonia, la entidad, que el Señor la reprenda, apareció y todos estaban alrededor de ella. Cuando llegó mi turno, no quise acercarme. Le dije a otro, ve tú, yo no tengo nada que hablar con él. Entonces, la entidad dijo, tú no, ven hasta aquí. Sabía que yo estaba yendo a la iglesia y sabía que había una guerra espiritual ocurriendo. Mi esposa, María Rosa, y mi hermano Eduardo oraban por mí, al igual que el pastor Rodolfo. Entonces la entidad me miró y dijo, ya no crees en mí. Encendió un cigarro y mientras lo giraba, dijo, te voy a dar mucho dinero. Solo necesito que hagas una ceremonia y digas a los 4 vientos que yo soy tu Dios. Adórame. Continuó. Si no haces eso, terminarás en la cárcel, en la casa de Ochosi, de donde saliste. Salí de ahí confundido, pensando en qué hacer. Dios me estaba llamando, pero la entidad me amenazaba. Conté todo a algunos amigos que vivían conmigo, pero no me creyeron. Los llevé a ver una misa negra en curso, y cuando llegamos, uno de mis amigos fue a la casa donde se estaba realizando la ceremonia. Cuando regresó, estaba aterrorizado, con los pelos de punta. Esto es horrible, dijo. Vámonos de aquí. En el momento en que estábamos en el coche, el cristal explotó de la nada y todos gritamos asustados. Fue entonces cuando una mujer a la que yo había introducido al satanismo salió de la casa y dijo, Atila, él te está llamando. Dot. Yo decía, no tengo nada que hablar con él. Así le hablaba desde la puerta hasta el coche. No tengo nada que hablar con él. Y me respondían, te está llamando, dice que vas a ser el mayor espiritista de California. Ve con él. Y yo repetía, no tengo nada que ver con eso. Arranqué el coche y me fui. Pasaron los días y los demonios empezaron a aparecer en mi casa, en la calle, en mi cuarto. Era terrible, simplemente terrible. Comencé a flotar en la cama, hacía levitación. Abría los ojos y estaba flotando. Quería luchar, pero no podía. Era algo muy fuerte, algo espiritual. Algunos pensaban que tenía problemas nerviosos, pero no. Lo que tenía eran ataques demoníacos. En esa lucha contra esas manifestaciones, porque los demonios se manifestaban de verdad, la persona con la que estaba viviendo llamó al padrino y dijo, Padrino, lo que le pasa a Atila es esto y aquello. Él respondió, son los espíritus guía de él que se están manifestando, porque va a ser el mayor espiritista de California. Dile que no luche, que deje fluir, que deje que se manifiesten. Entonces, un amigo llegó y dijo, Atila, hazme un favor. Tuve un sueño horrible. Soñé que mi papá me jalaba del brazo. Le pregunté, ¿quién es tu papá? ¿Dónde está? Y él respondió, mi papá está muerto, y en el sueño él me jalaba del brazo. Me dijeron que hablara contigo. Yo le dije, mira, ¿quieres que Dios te cure o que yo te cure? Si quieres que Dios te cure, te llevo a la iglesia. Ahí te arrepientes, entregas tu vida a Cristo, pero tendrás que dejar las sustancias, el alcohol y el pecado. Dios te va a curar.
Pero si quieres que yo te cure, tendrás que pagar $800 por adelantado. Te llevo allá, pero aunque sigas drogado o borracho, vas a obtener tu curación. Sin embargo, cuando mueras, te vas al infierno. ¿Qué quieres? Él dijo, vamos, quiero que me cures, y no quiso saber nada de Dios. Lo llevé en el coche y viajamos durante 2 horas. Me hacía preguntas y yo le iba explicando todo lo que quería saber. Cuando llegamos a la casa, era un domingo por la tarde. Estaba ocurriendo una fiesta para el Eguá, que el Señor lo reprenda. Entramos y les dije a los brujos, Él está conmigo, Él está conmigo. Cuando estábamos entrando, el espíritu se manifestó en él, y eso fue algo horrible, aterrador. Ahí apareció un conocido del barrio, el Cabezón, y me dijo, Atila, ¿qué es esto? ¿Esto es real? Yo respondí, claro que es real. ¿Crees que vine hasta aquí a jugar? Se asustó y pidió, sácame de aquí, llévame a donde está Dios. Yo le dije, vamos entonces, y lo llevé a la iglesia. Al llegar a la iglesia, el pastor estaba saliendo con los hermanos para tomar el autobús. Me llamó, hermano Jesús, ¿dónde has estado? Ven con nosotros a escuchar el testimonio de un hermano que fue curado de SIDA. Subimos al autobús y nos fuimos al centro de Los Ángeles. Allí tuvimos un culto y, en ese día, Dios habló conmigo. Me dijo, viniste aquí para hacer negocios, pero yo tengo algo mucho más grande para ti. Dios comenzó a hablarme de cosas profundas, pero yo resistía. El pastor hizo un llamado. ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere ordenar su vida? Es tan importante levantar la mano. Es tan importante aceptar al Señor donde sea que estés. Pero yo pensaba, no puedo. Todos mis negocios involucran brujería. Todo lo que hacía era con el poder de las tinieblas. Yo no hacía nada con Dios. El Cabezón, que estaba conmigo, dijo, Atila, quiero ir al altar. Yo respondí, ve tú entonces. Y él insistió, acompáñame, no quiero ir solo. A regañadientes, lo acompañé. Cuando estábamos caminando hacia el altar, 2 pastores bajaron las escaleras y se pusieron frente a nosotros. Nos llamaban, vengan, vengan. Dudé, pero uno de los pastores hizo señas para que avanzara. Cada paso que daba me acercaba más a Jesús y me alejaba del mal. Finalmente llegué al altar. Me dijeron, arrodíllate. Dudé, pero obedecí. Cuando me arrodillé, los pastores impusieron las manos sobre mí y comenzaron a orar. Oraron, reprendieron a los demonios, y en ese momento entregué mi vida a Cristo. Rompí con todos los pactos que había hecho. Rompí con todos esos demonios. Que el Señor los reprenda. Luego, llamé a María Rosa y le dije, María, Atila se convirtió a Cristo. Ella comenzó a llorar y les dijo a mis hijos, su papá se convirtió, él va a regresar a casa. Pero ahí fue cuando el enemigo empezó a amenazarme. Dijo, no puedes dejarme, me perteneces. Los brujos también me decían, no puedes irte. Tú perteneces a esto. Vas a ser el mayor espiritista de California. No seas tonto. Me ofrecían negocios lucrativos. $2,000 en un día, $1 millón en otro. Pero yo decía, no, ya no quiero saber nada de dinero. Conocí a Cristo y Él es más grande que cualquier negocio. Intentaron intimidarme. Dijeron que iban a mandar un muerto sombrío para que me atormentara. Estaba siendo atacado de todas las formas. Un día, mi coche aceleró solo, casi llevándome a un accidente. Clamaba, Señor, cúbreme con tu sangre. Y de repente, el cofre del coche se levantó. La tapa del radiador explotó y el agua hirviendo me quemó la cara y el cuerpo. Caí al suelo y llamaron a los bomberos y a la ambulancia. Mi cara ardía y yo estaba allí, clamando a Dios por ayuda. Regresé a mi casa y, después de algunos meses, comencé a sentir ataques y problemas de salud. Apareció un tumor en mi cuello. Fui al hospital y las noticias eran preocupantes. El 10 de enero, mi hermano Eduardo me aconsejó buscar a Dios.
Esa noche me arrodillé y clamé a Dios, preguntándole por qué estaba pasando por eso. Esa noche escuché la voz de Dios por primera vez. Él me dijo que ordenara mi casa, porque moriría y no viviría. Lloré y le cuestioné a Dios, diciendo que ya había cambiado mi vida. Dios me mostró mi vida pasada, mi falta de respeto por la palabra y los errores que cometí. Vi una visión de mi velorio, con María Rosa embarazada y los hermanos de la iglesia cantando. Vi mi propio funeral y cuando la tapa del ataúd se cerró, seguí hacia el entierro. Al ver todo esto, entendí que necesitaba cambiar completamente y ordenar mi vida. Esa fue mi experiencia con Dios, que me trajo un nuevo comienzo y me mostró el verdadero camino. Cuando vi que escribieron Eugenio Macías, grité profundamente desde mi alma y dije, sí, es verdad. Tengo un pacto con el diablo, es verdad, pero no sabía nada de ti. Sácame de la sepultura, sácame de la tumba y te prometo que viviré para ti. Dame un día de vida y ese día te lo doy. Dame una semana y esa semana te la doy. No vivo yo, sino tú vives en mí. Entra en mí, dime lo que quieras que haga y contaré a todos de dónde me sacaste, me crean o no. Dime dónde quiera que vaya, iré. No me interesa la riqueza, no me interesa la ropa, solo dame un cuarto y déjame ver crecer a mis hijos. Sácame de la sepultura, sácame. Tuve un pacto con el diablo, pero quiero tener un pacto contigo. Acepta mi pacto, acepta mi pacto. Cuando abrí mis ojos, me vi de regreso en la sala. Clamé a Dios, Dios, ten misericordia, di algo, por favor. Pasé las páginas de la Biblia y encontré Segundo de Reyes, capítulo 20. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dije, no, Señor, no puede ser. Dame una oportunidad, háblame, háblame. Seguí buscando en las Escrituras y encontré Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Anuncia mi voz como trompeta y a mi pueblo su rebelión y su pecado. Estaba desesperado y gritaba, háblame, Señor. Esa noche me acosté con el tumor en el cuello, ahogándome. Dormí boca abajo con 2 almohadas porque me faltaba el aire. Soñé que volaba por el cielo como si fuera un avión viendo ciudades y campos. Una voz retumbante como un trueno decía, todo esto es tu herencia. Desperté con la voz en mi cabeza y tomé el tumor en el cuello. Volví a dormir y soñé que caminaba con el hijo del pastor Rodolfo por una calle de ladrillos. Encontramos una puerta que al empujarla reveló una alfombra roja y un púlpito. El pastor Rodolfo González estaba de pie en el púlpito y me invitó a subir. El hijo del pastor me animó y subí las escaleras hasta el púlpito. El pastor me abrazó y me entregó el micrófono. Cuando tomé el micrófono, vi una multitud enorme. Desperté, ya era de mañana, y, al tocar el tumor, olvidaba el sueño, pero recordaba la voz de Dios. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No le conté nada a María Rosa, porque temía que llorara y pensara que me estaba muriendo. Ella me ofreció desayuno, pero rechacé diciendo que iba a ayunar. Me escondí en un rincón y comencé a gritar, quiero tener un pacto contigo, te ofrezco este ayuno para aceptar mi pacto. Acepta mi pacto. Gritaba y María Rosa repetía, así grito yo también, así gritas tú, amén. Decidí buscar al hermano Lucho, que era conocido por vender autos y era amigo de María Rosa. Quería preparar mi casa y me despedí con el tumor en el cuello. Subí las escaleras hasta la oficina del hermano Lucho y le dije, Luchito, necesito hablar contigo. Él me reconoció y preguntó qué estaba pasando. Le conté sobre el tumor y la experiencia con Dios. Lucho, un cristiano, me abrazó y dijo, para el cristiano morir es ganancia, no te preocupes por eso. Oró por mí y yo también oré. Le pedí que cuidara de María Rosa y los niños, y él aceptó. Cuando me preparaba para irme, le dije a Lucho que cuidara de mis hijos y, en ese momento, comenzó un terremoto. El suelo y las paredes temblaban y el techo empezó a derrumbarse. El hermano Lucho se levantó y dijo, es un terremoto. Cuando el techo desapareció, vi el cielo abierto y letras doradas escribiendo, clama a voz en cuello, anuncia mi voz como trompeta y a mi pueblo su rebelión y su pecado.
Comencé a hablar en lenguas por primera vez y el hermano Lucho también estaba en el suelo. Me tomó de la mano y me dijo: «No vas a morir, Dios tiene planes para tu vida». Me sentí aliviado y olvidé el tumor, enfocándome en el cielo y en las letras. Cuando bajé las escaleras, parecía que caminaba sobre algodón. Los demás hermanos estaban sorprendidos, ya que el terremoto solo había ocurrido en la oficina. Salí a la calle observando a la gente y pensando que no conocían a Dios. Voy a contarle a mi hermano Eduardo lo que sucedió. Comencé a caminar y Dios me habló. Mira lo que Él está haciendo. Miré los periódicos y vi la situación de algunas personas. Dios seguía diciendo: clama a gran voz y no te detengas. Seguí caminando y pasé por la puerta de una iglesia en la avenida Gump. 2 jóvenes salieron de la iglesia, un chico y una chica, ambos con el cabello largo y con aretes, el chico con una coleta y la chica con brillo, ambos con sus Biblias. Yo iba detrás de ellos y Dios me decía: mira, me honran con los labios, pero están lejos de mí. Yo preguntaba: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios respondía: clama a gran voz y no te detengas. Esto ocurrió el 11 de enero de 1993, a las 11 de la mañana. Dios aceptó mi pacto. Hoy, después de unos 27 años, sigo predicando. Ya he visto muertos resucitar, ciegos recuperar la vista y la mano de Dios manifestarse en mi vida. Satanás intentó matarme 8 veces, pero no lo logró porque Dios me protegió. Aleluya. No pensé que Dios me daría tantos años de vida. Aquí estoy. Agradezco estar aquí y por permitirme compartir lo que Dios hizo en mi vida. Para mí, es un privilegio contar esta verdad. Dios está vivo. Cristo está vivo. Él es bueno y misericordioso. Cada día agradezco el regalo que Él me dio. Pedí vivir en un cuartito y Dios me dio una casa hermosa. No me interesa la riqueza. Dios lo sabe. Lo que deseo es que la obra de Dios crezca. Quiero servir a Dios cada vez más. Amo la obra de Dios y amo a Dios con todo mi alma. Lo que más quiero es ganar almas para el reino de los cielos. Un día, fui a ver a un endemoniado que estaba amarrado en una cama. Estaba tan poseído que escupía a todo el mundo. Cuando entré en la habitación y cerré la puerta, me encontré a solas con él. Le dije: te reprendo, Satanás, no tienes parte con este hombre. Suéltalo en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces me enfrenté a situaciones así, sin fuerzas? Pero la fuerza que tengo viene de Dios, y es a ese Cristo al que predico. Este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar. Mi tío murió y creo que fue al infierno, pero esta noche tienes una oportunidad. ¿Hacemos una oración? Santo, 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 aleluya. Son tantas cosas que Dios ha hecho. He visto a tantos homosexuales convertirse en hombres, a lesbianas transformarse en mujeres, casarse y formar familias. He visto a jóvenes salir del mundo perverso de las sustancias, guerrilleros venir a los pies de Cristo llorando, dejando sus armas para tomar la Biblia. He visto a tantos enfermos ser sanados y tantas vidas transformadas por el poder de Dios. Dios siempre ha sido bueno. Si te acercas a Él, Dios cumplirá todo lo que está escrito. Me di cuenta de que nací para Dios, desde el vientre de mi madre. Mi familia ahora es cristiana. Mi madre es cristiana. Toda mi familia es cristiana. Y ahora, sí, obedezco los mandamientos. Estamos en el camino de Dios. Quiero orar por ti ahora, donde quiera que estés. Levanta tu mano y dile a Dios: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora te agradezco. Gracias por este testimonio. Quiero recibirte también. Quiero hacer un pacto contigo. Cambia mi vida, transforma mi vida. Ayúdame. Derrama tu gloria, tu poder, tu misericordia sobre mí. Me arrepiento. Si es necesario, me reconcilio. Señor, aquí está mi vida. Te necesito. En el nombre de Jesús. Habla con Dios mientras oro por ti. Dios conoce las necesidades de cada uno. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya no quería dar más testimonios.
pero tenía que hacerlo. Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí, por sanar a mi hermana del cáncer, por sanar a mi sobrino de leucemia, por sanar a mi hija Maricielo cuando estaba desahuciada, por sanar a María Rosa que tenía metástasis en el cerebro. Gracias por llamarme a tu obra, por llenarme con tu Espíritu Santo, por sacarme del hoyo, de las tinieblas, y llevarme a tu luz. Gracias por este privilegio de servirte todos estos años. Mira las almas que me escuchan, las vidas que ayudan y apoyan esta obra. Mira a los hermanos de Perú, los hermanos de Estados Unidos, Brasil, España, Italia y otros lugares. Padre, bendice a todos los que se acuerdan y envían generosamente sus ofrendas para que este ministerio siga adelante. Derrama tu gloria, tu bondad, tu misericordia infinita. Señor, sana a los enfermos que me escuchan, restaura los hogares y las familias. Haz maravillas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano, donde quiera que estés, y vamos a cantar al Señor. Dile conmigo: gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el milagro que has hecho en mí. Me diste bendiciones, salvación y alegría eterna. Gracias, Señor Jesús. Ahora vivo muy feliz dependiendo de ti. Quiero hacer siempre tu voluntad. Hoy deseo que mi ser se compadezca solo de ti. Si estás agradecido con Dios, levanta tu mano y recuerda lo que has recibido. Dile conmigo: gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por el milagro hecho en mí. Me diste bendiciones, salvación y alegría eterna. Levanta tu mano y pide a Dios por un milagro. Señor, haz maravillas, haz milagros en cada vida. Aunque el tiempo avance, mira a aquellos que están sufriendo y angustiados. Tú tienes el poder de cambiar las cosas. Si hay algún santero, brujo, babaloricha, orisha, espiritista o cualquier otra cosa, que se arrepienta y sea librado del mal. Sálvalo para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. Di aleluya. Di gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gracias. Ahora que hemos escuchado un testimonio tan poderoso, es natural preguntarse: ¿cómo puedo aplicar estas verdades en mi propia vida? ¿Alguna vez has sentido que tal vez hay algo más esperando por ti? Este momento de reflexión puede ser el primer paso para una transformación profunda. Te invito a pensar en un área de tu vida que sabes que necesitas cambiar. ¿Qué te impide dar ese paso hoy? El camino puede ser desafiante, pero la recompensa es una vida renovada, llena de propósito y fe. Si este video tocó tu corazón, no lo dejes para mañana. Toma una decisión hoy que te acerque más a Dios. Y si quieres seguir explorando y aprendiendo más sobre cómo estas transformaciones son posibles, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no perderás ninguno de nuestros contenidos que pueden ser la señal que estabas esperando para comenzar tu propia jornada de fe. Me terminé involucrando con sustancias y comencé a usarlas, al principio de manera recreativa. Nunca imaginé que me volvería adicta. Fue como si anestesiara todo el dolor de los maltratos que sufrí de mi mamá y de mi hermano. Eso parecía ser la solución para todo el sufrimiento. Las sustancias se convirtieron en mi mejor amiga. Estaba completamente fuera de control y mi vida se convirtió en noticia en los periódicos. Cuando finalmente me atraparon, había cometido un crimen terrible y mi víctima estuvo a punto de morir. Me llevaron a la celda de aislamiento. Estaba leyendo un libro llamado Lo esencial invisible, de James Giles. En el libro, había un hombre que había arruinado su vida, casi como yo, y en cierto momento le presentaron a Jesucristo. En esa celda, me arrodillé en el suelo, levanté las manos y repetí: Jesús, si vienes a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Si te has sentido tocado por este testimonio
¿Y quieres ver esta historia y más historias como esta? No dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.